Sandra, festejo muchísimo este encuentro del día de hoy. Quiero expresarle un saludo muy especial y, por supuesto, individual a cada uno de los delegados, tanto de Colombia, país que ejerce la presidencia pro tempore, como de Bolivia, como de Perú y como de Ecuador, a esta primera reunión del comité ad hoc del Grupo de Comercio Electrónico, y saludar a Jaime Andrés, nuestro secretario técnico, por la organización del evento también. Deseo éxitos en esta y en las siguientes reuniones que tienen como propósito que cumplamos con el objetivo trazado en el diseño de las políticas de la presidencia pro tempore de Colombia desde el mes de julio del año pasado. Creo que es un compromiso que nos asiste mucho más en un mundo tan evolutivo y tan dinámico que incluso una pandemia nos ha generado un impulso a esa vocación del ser humano de venir adelantando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de su bienestar, al servicio de lo que nuestros fundadores hace 51 años, casi 52, quisieron hacer, que es buscar la calidad de vida de los ciudadanos andinos, hoy 111 millones de ciudadanos. Como responsable de la Secretaría General de la Comunidad Andina, hoy el organismo internacional más sólido en América Latina, me complace mucho participar en este escenario en donde podríamos de manera interminable enumerar muchos aspectos que hemos venido modificando en los últimos 2 años en esa tarea de dinámica y de activismo que hemos desarrollado para acercarnos al mundo que antes, cuando se fundó la Comunidad Andina, era desconocido, el comercio electrónico, el e-commerce, que ha logrado desbordar muchas fronteras, generando muchos cambios, incluso en las formas de pensar, de relacionarnos, el comercio, los estilos de consumo y las formas de consumo y los estilos y los tipos de consumidores. También porque ha generado impacto en la forma en que se hace la elaboración de las leyes por parte de nuestros gobiernos, en cómo cada uno de los países se concibe una economía nacional, en el modo como las empresas también, el sector privado, construyen todo su andamiaje, por ejemplo, en las cadenas de valor, entre muchos otros aspectos, simplemente para mencionar algunos. Como les acabo de mencionar, desde mi llegada de enero del año 2019, generé una tarea de impulsar los aspectos que tienen que ver con el comercio electrónico, y esta fue una de las prioridades que diseñamos, asimismo porque en las declaraciones presidenciales del año 2019 y del año 2020, el impulso al comercio electrónico ha sido pieza fundamental y los mandatarios han decidido promover la facilitación del comercio, la digitalización de trámites que a iniciativa nuestra hemos presentado y otros de nuestros países, la presentación y conformación de lo que estamos terminando de perfilar para lanzarlo en poco tiempo, la Agenda Digital Andina, con acciones enfocadas en todos los aspectos que tienen que ver con la transformación digital, la conectividad, por supuesto la innovación, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo cual a la fecha hemos venido aplicando de forma digámoslo, transversal en los diferentes ámbitos de acción en los que trabajamos de manera permanente en el día a día. Solo para enumerar algunas de las acciones ejecutadas hasta el momento en cumplimiento de los mandatos presidenciales, me permito comentarles a ustedes que en el ámbito de aduanas y facilitación de comercio estamos trabajando en las ventanillas únicas de comercio exterior, las BUCE, en el sistema informático de tránsito internacional, el CINTIA, que está en marcha, también el plan piloto de interoperatividad e intercambio de datos, el DAP. Se aprobó el establecimiento de condiciones para la emisión y recepción de certificados de origen digital a partir de la decisión 856. Asimismo, se implementó
la nueva versión de la plataforma virtual del sistema de información y notificación y reglamentación técnica. Hemos propuesto, además, el desarrollo de herramientas digitales de ayuda a las MIPYMES para la incursión en el comercio electrónico, y en otros aspectos como la sanidad agropecuaria se han establecido procedimientos armonizados de certificación fitosanitaria para la exportación y la reexportación, incluyendo la posibilidad de emitir y de recibir certificados electrónicos. Esta pandemia nos causó mucha incertidumbre y nos la sigue causando, afectando en muchos aspectos ciertos niveles del comercio interno y externo. El cierre de fronteras, las medidas de confinamiento y las restricciones sanitarias pusieron en evidencia la vulnerabilidad de nuestras cadenas, pero justamente ahí está la respuesta. Por eso, todas estas medidas que les he enumerado no solamente van a quedarse por la pandemia o son por la pandemia o son transicionales, sino que se van a quedar. Es parte del avance de la modernización de la comunidad andina y de la Secretaría General y de nuestros países para que nuestras agendas estén mucho más en el mundo digital, tal como hoy lo estamos haciendo. Esto no significa que no dejemos de tener contacto físico, ni que tengamos que hacia adelante en el mundo definitivamente dejar la percepción del relacionamiento personal. No, simplemente es una herramienta que hoy nos ha permitido avanzar en el cumplimiento de nuestras metas, omitiendo el encuentro personal. Bueno, en otros aspectos, en la política, que no es nuestro rol, o en la diplomacia de los negocios, que sí lo es, o en la diplomacia del comercio, que también lo es. Muchas cosas, la mayor parte de las cosas las hicimos desde marzo hasta hoy, las seguimos haciendo a través de estos mecanismos de la virtualidad para facilitar ese comercio electrónico, entre otras cosas. Y yo diría que hoy el 90% de los asuntos los estamos haciendo de esta manera, pero no significa que guardando las medidas de bioseguridad o que de acuerdo a los requerimientos de los estados no tengamos que estar presentes de manera física en algunos aspectos que hay que comenzar a retomar, entre otras cosas como un símbolo de generación de confianza y de reactivación de nuestra economía y como un ejemplo de que tenemos que seguir, repito, guardando las condiciones de bioseguridad en la tarea de estimular, de incrementar, de fomentar, de impulsar nuestro comercio, y desde luego la ruta electrónica termina siendo un importantísimo camino, una vía fundamental. Ese es el camino por el cual, en medio de la pandemia, gracias a que el ser humano inventó las tecnologías y generamos el comercio electrónico, ya legislado y regulado en casi todos nuestros países, o en todos nuestros países y en casi todos los países del mundo, con aspectos de certificación, con firma electrónica, etcétera, que hoy permiten tener tranquilidad y veracidad a la hora de entender que hay documentos que llegan en tiempo real de un lugar a otro, a lo largo de miles de kilómetros, para hacer factible la confiabilidad de los acuerdos y de las operaciones. Nosotros creemos que para aumentar este comercio electrónico en nuestra región, el cual, digamos, es aún bajo, debe ser y será fundamental, escuchen ustedes bien, identificar los obstáculos, generar políticas y acciones que mejoren el ecosistema digital, en lo cual estamos comprometidos, articulando además sinergias entre los países, entre nuestros países, como parte del bloque. En ese sentido, el papel de este grupo ad hoc es clave en el actual escenario, en la actual coyuntura. Por eso sé que los países han delegado en ustedes una gran responsabilidad, y por su conocimiento, por su grado de experticia, como lo dije en otros comités, sabemos que estamos en las mejores manos para poder avanzar y generar políticas y acciones que mejoren ese ecosistema, articulando entre todos esa sinergia. Y en ese sentido, este papel es fundamental. Debemos impulsar el comercio en la región partiendo de un diagnóstico del mismo en cada uno de los Estados miembros, para así tener una especie de panorama y claridad que nos permita desarrollar además planes de acción en el corto plazo, en el mediano plazo y, por supuesto, en el largo plazo, y la recuperación económica de los países miembros, y que podamos avanzar consistentemente. Los invito, pues, a trabajar enfocados en este gran salto que significa
y que marcará desde luego una importante, trascendencia en nuestros asuntos, porque creo que hay un antes y un después de la vida del comercio mundial con la inducción o introducción de la vía electrónica. Les deseo suerte. Quisiera quedarme en el resto del evento, pero tengo ahora mismo unas conversaciones con los cancilleres de nuestros países, particularmente de Ecuador, de Bolivia y de Perú, para unos asuntos que de última hora me ha encomendado la presidencia pro tempore. Deseo entonces que las conclusiones de este y los distintos encuentros que se tengan nos permitan tener claramente una hoja de ruta marcada, identificada, unívoca e inequívocamente determinada a ser facilitadores de nuestro engrandecimiento y fortalecimiento en las acciones comerciales que tanto lo necesitamos. Sin más mecanismos, a través del comercio electrónico podemos facilitar para hacer más grande nuestro comercio en las exportaciones, más dinero vamos a recibir, mucho más irrigación de bienestar social habrá, y por supuesto en el caso de las importaciones igual. De tal forma que en manos de ustedes está el diseño y el desarrollo de la estructura que puede determinar unos principios fundamentales de política de comercio electrónico para la comunidad andina. Deseo suerte, les agradezco inmensamente, los felicito a ustedes además por asumir en nombre de Colombia, de Bolivia, de Ecuador y de Perú esta enorme responsabilidad que los gobiernos han entregado en ustedes, que sé que por su probidad y conocimiento tendremos la carta de garantía de avanzar con conclusiones que nos van a servir mucho al bienestar de los 111 millones de ciudadanos andinos. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias por sus palabras, secretario, y a continuación invitamos a los asistentes a encender sus cámaras con el fin de proceder a tomar la fotografía oficial de esta reunión. Por favor, si nos ayudan encendiendo las cámaras para tomar de inmediato una fotografía. Muchísimas gracias a todas las personas que están encendiendo sus cámaras ya. Perfecto. Procedamos, por favor, a tomar la fotografía en este momento. Ahora, les invito, por favor, a mantener su mano de este modo. Es una tradición ya en la SGCAN para que podamos tomar la fotografía. Muchas gracias. Listo, la tenemos. Muchísimas gracias, secretario. Voy a ceder la palabra a Jaime Andrés Montoya, que es quien es secretario técnico, con el fin de que nos ayude con la introducción. Gracias, secretario, por su tiempo.